que Dios, primero temía que Dios estuviera haciendo poco. Primero temía que Dios estuviera haciendo poco. Poco, sí, poco de poquito. Luego se preocupó, mire, este Habacuc era medio raro. Luego se preocupó porque Dios estaba haciendo demasiado. Y él estaba reclamando que hiciera algo. Ah, sí. Luego se preocupó porque Dios estaba haciendo demasiado. Es por eso que el profeta ruega a Dios, es por eso que el profeta ruega a Dios que mientras disciplina al pueblo, también muestre misericordia. Mire qué bonito. También muestre misericordia. Y reavive, las dos B pequeñas, y reavive su obra entre el pueblo. Mientras disciplina al pueblo, reavive. También muestre misericordia. También muestre misericordia. Y reavive su obra entre el pueblo. O sea, su oración era así: Señor, ¿por qué haces tan poquito? Necesita hacer más. En otras palabras, cuando vio la mano de Dios fuerte, Señor, Ten misericordia. pobrecitos, pobrecitos, en otras palabras, ten misericordia de ellos, no los castigue tanto, ten misericordia. Pero también reaviva tu obra en ellos. O sea, Que los ayudara. ajá. Es que no los acabara, pero que los restaurara. Correcto. Que mirara que ellos habían sido hechos a su imagen, imagen de ellos también, que tuviera misericordia, ¿verdad? Entonces ahí en mi pueblo había una señora también, ¿no? Ajá. Que esa señora muchas veces renegaba, o sea, así como está diciendo, muchas veces estaba contenta, a veces estaba así enojada. No había otra señora así, a esa mujer no haya parejo que le quede buena, ¿sí? ¿Entiendes? Pero es que era bipolar. Lo más seguro que ella era bipolar. Pues entonces, Vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos? En el pueblo. Que reavive su obra entre el pueblo. quedamos ahí. Pero Dios, ya casi un parrafito nomás, el último. Vamos, pero Pero Dios se reveló a sí mismo. Se reveló. A sí mismo. O sea que se Se mostró, Ya ¿no? vamos a seguir escribiendo para que entiendas Se esa parte. reveló y se mostró. Eso es Sí, separado, ¿verdad? pero Dios se reveló a sí mismo. Porque también usan reveló cuando usan que se vuelve en contra, ¿no? Sí. En respuesta a su oración, o en respuesta a la oración de Habacuc, en respuesta a su oración, en una forma gloriosa. Esa fue la revelación de Dios, ¿eh? En respuesta a su, En respuesta a su oración, gloriosa. en una forma gloriosa. En una forma gloriosa. En forma de gloria. En esta revelación, gloriosa, en esta revelación gloriosa al profeta,
les hace recordar, Y queda pequeño. les hace recordar Recordar. cuando Dios obra Obra. en beneficio de su pueblo, De tu pueblo. en beneficio de su pueblo, en tiempos de Moisés y Josué. Les hace recordar cuando Dios obra en beneficio de su pueblo en tiempos de Moisés y Josué. Punto. Mientras Y Josué. Moisés y Josué. Punto. Sí que acordaba de ellos. Ah, pero Dios se lo hizo recordar. Sí. Mientras, oiga bien, escriban. Mientras el profeta meditaba, Ay, señorita, bien. sí, ya dos renglones más. Mientras el profeta meditaba en estas verdades, aumentó su confianza Y esta verdad. en estas verdades. Aumentó su confianza y su paz sobre el futuro. Ahora confiaba que Dios disciplinaría justa y sabiamente. Mire, vemos a otro Habacuc. Justa y sabiamente. Aquí se muestra un Habacuc, escríbanlo, diferente. Ahora nos podemos ir para la casa. Me quedé justa y sabiamente. Justa y sabiamente. Ahora vemos un Habacuc, se muestra un Habacuc diferente. ¿Ven el cambio que tuvo Habacuc en su vida? ¿Ah? Fue necesario. Que hemos tenido, tantos más escritos. Vamos a pasar la lista rápidamente. De esa lista dependen unos puntos para ustedes que estoy llenando ahí. Ay, Dios mío, es que venga. Voy a tener un rojo. ¿Quién nos pone a escribir? Estamos justos. Si él no nos pone a escribir, ¿quién nos va a poner a escribir? Carlos Mayen, Los demás no escriben nada. César Ayala, Dima Villalta, Amén. Edenilson, Enrique. No queremos bulla, no queremos que nos entretenga nada. Sí, que no se oiga ni una bulla más que la de los lápices, plac, 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 que se oyen ahí cuando están cambiando de color. Vamos a ver, hoy es... Vamos a seguir con Ezequiel, ¿verdad? No, ya terminamos. ¿Ya? Llegan 3 clases. Hoy es 11, del 18, del 13. Libro de Daniel. Vamos a los mayores o a los menores. Profetas mayores, libro de Daniel. Entramos al último libro de la clase, de la materia. Daniel. Libro de Daniel. Qué rápido. Hoy estaremos viendo primera parte.
También lo podemos revenir derecho, hasta lo dramatizamos. Hasta lo... Sí, ayer fue una parte. Dicho sea de paso, ayer fue una Ya parte. por lo menos el propósito ya está Es ahí. que ayer ya lo vimos. Ayer Solo hay vimos 13, una 14. Sí. Vamos a traer los demás. Parecíamos árabes, ¿verdad? así parece. No, pero hay una Entonces, se oye la risa ahí en la grabación. capa del rey. El presidente le pide permiso para traer ¿Cómo dice? Con permiso, o sea, permiso. Ay, sí. Él es la vez chistosa que... Ayer reventé yo. Ya estuvo. ¿Vamos a escribir o leemos Mucho. mejor nada? Mucho escribir. No, mejor nada, mejor el libro. Vamos a ver. Mano Que en siempre me deja. 226 dice. No, a mí también. página 226. Pero la primera parte es poquito. Tal vez nos da tiempo para leer la Biblia. Dice así, libro de Daniel, primera parte. Comenzamos. Que allá en el recreo está rico en los tostones. Qué rico está. Mire, no los esté picando aquí porque ya usted sabe. Hermano Almer, no sea tan malo. Unos tostones bien deliciosos que están allá. Dice, atención pues, paternidad y fecha. La paternidad y fecha, vamos a ver, ¿quién faltó hoy? Los de Elizabeth. Se le diera permiso, dijeron. Paternidad y fecha. Dice así, vamos a ver. Abajo pongan periodo de cautividad. Periodo de cautividad. Periodo de cautividad. ¿Cuál es la página? 226. Paternidad y fecha. Abajo, periodo de cautividad. Entre comillas, mejor. Dice así. Daniel, quien era un cautivo, ¿qué es un cautivo, hermano Ronald? Una persona que está bajo el control de alguien más. Daniel, quien era un cautivo judío, y vivió en Babilonia desde el año 605 hasta el 536 antes de Cristo. Repito. Daniel, quien era un cautivo judío y vivió en Babilonia desde el año 605 hasta el 536 antes de Cristo. Y fue él quien escribió este libro a finales de este periodo. ¿De cuál periodo? 605 y 500. Del periodo de cautiverio. Y fue él quien escribió este libro a finales de este periodo. Aparte. A pesar de críticos liberales, quienes prejuiciosamente
pesar de los críticos liberales, quienes prejuiciosamente pretendieron dar a conocer Qué larga la palabra. Si yo no lo ajusté. Pretendieron ser. quienes pretendieron dar a conocer que la fecha de redacción, ¿Quiénes dijo? quienes pretendieron dar a conocer que la fecha de redacción del libro de Daniel, que la fecha de redacción del libro de Daniel, ¿qué quiere decir la palabra redacción, hermano Enrique? Que se editó, que se escribió. Cuando se redactó, ¿verdad? Pues, Cuando se escribió y se redactó. Redacción del libro de Daniel era otra, coma, pero existen algunos hallazgos arqueológicos, ¿Existen qué? apaga el teléfono primero, Algunos hallazgos arqueológicos. pero existen algunos hallazgos arqueológicos que daban fe de que esa fecha no era la correcta. Hallazgos arqueológicos que daban fe que esa fecha no eran la correcta. ¿Cuál de las dos no era la correcta? La fecha de los que decían los Que decían que no. liberales, los críticos liberales. A estos hallazgos arqueológicos se les llama, los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto. A estos hallazgos arqueológicos se les llama los rollos del Mar Muerto. Punto, aparte. Pero el mismo libro presenta a Daniel como el verdadero actor. Pero el mismo libro presenta a Daniel como el verdadero actor. Por ejemplo, capítulo 7, versículo 2. Pongan eso. Por ejemplo, capítulo 7, versículo 2 y capítulo 8, versículo 1. 7, 2, 8, 1 del mismo libro. Aparte. Y más tarde, un importantísimo testimonio de Jesucristo. Que menciona que este libro fue escrito
por el profeta Daniel. De Jesucristo. Que menciona que este libro fue escrito por el profeta Daniel. Ahora, ¿en dónde dice? Mateo 24:15. También Mateo 24. 15. Seguido. También el profeta Ezequiel dio mención acerca de la procedencia de Daniel, refiriéndose a él varias veces. Pues eran contemporáneos. ¿Qué es eso? Cuando dice que eran contemporáneos. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir cuando dice que eran contemporáneos? Por un corto tiempo. Eran de la misma camada. Eran de la misma época. Se vivieron en la misma época. En el mismo tiempo, ¿verdad? Muy bien. Propósito de Daniel. Entendimos entonces la paternidad y fecha, ¿verdad? ¿Está clara? Propósito de Daniel. Dice así. Daniel vivió y ejerció. Su ministerio en Babilonia. Daniel vivió y ejerció su ministerio en Babilonia. Por lo tanto, su audiencia principal, ¿qué quiere decir audiencia, hermano Freddy? Audiencia. Reunión. ¿Qué quiere decir audiencia? Su audiencia principal. ¿A qué se refiere cuando dice su audiencia principal? Sus oidores. Por lo tanto, su audiencia principal eran los judíos del cautiverio. Los que estaban con él mismo cautivos allá en Babilonia. Los judíos del cautiverio. Asimismo, el mismo contenido del libro, indica que su profecía debería ser
conocida, que su profecía debería ser conocida y comprendida por todo Israel. Repito, asimismo, el mismo contenido del libro indica que su profecía debe ser conocida y comprendida por todo Israel. O sea, aunque sus principales oidores fueron los que estaban en el cautivo, pero su mensaje era también para todo Israel, para todo el pueblo. Bien quedado. Ajá. Yo estoy un poco confundido. ¿No era Daniel el que era el que probaba las bebidas antes de que la probara el rey? Ese es José. Eso es José. Pero déjeme decirle que José y Daniel tuvieron casi la misma experiencia. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y fue a trabajar a un puesto del rey. Y era empleado del rey. Y con una posición muy importante en el rey, igual que José. José llegó a trabajar en esa posición de probar, era el copero del rey también, ¿verdad? Ujú, correcto. Seguimos. ¿Por dónde nos quedamos? Todo Israel. Ajá. Pues este libro alentó, sí, al pueblo de Israel. Alentó al pueblo de Israel. Cuando supieron que Dios no había terminado sus tratos, cuando supieron que Dios no había terminado sus tratos con ellos como nación. Cuando supieron que Dios no había terminado sus tratos con ellos como nación. Pues Dios tenía una serie de acontecimientos futuros, para Israel. Punto. Al terminar el propósito de Daniel. Futuros para Israel. Para Israel. Futuros para Israel. Acontecimientos futuros para Israel. Ahí termina lo que es el propósito. Ahora vamos a ver, el libro se divide en números romanos. 1. La historia personal de Daniel. La historia personal del profeta Daniel. Eso está en cierre el capítulo 1. Número 2. La historia profética. La historia profética de los gentiles. Eso encierra los capítulos del 2 al 7. La historia profética de los gentiles. Entre los capítulos 2 al 7. Y la número 3, la historia profética
de Israel profética de Israel, que encierran los capítulos 8 al 12. Entonces el libro está dividido así: la historia profética, la historia personal del profeta, la historia profética de los gentiles, porque también su mensaje fue a varias naciones extranjeras, y la historia de Israel, ¿verdad? La historia profética para Israel, que ahí les da advertencias y les da también futuros esperanzadores, como otros profetas lo hicieron, también Daniel, ¿verdad? Vamos a ver. El cuento nunca acaba. Y sí, eso fue así siempre. Llegaba un profeta, pasaba uno y pasaba otro y lo mismo. Casi en las mismas. Aparentemente. En el mismo tiempo. Sí, casi en el mismo tiempo. Pero aparentemente el mismo mensaje de advertencia, de exhortación, de que se levantaran, y casi similar, pero con diferentes formas, en diferentes tiempos, y que algunos simultáneos, o sea, contemporáneos, ¿verdad? Muy bien, algunos utilizaron métodos, como el caso de Jeremías, que algunos utilizaron métodos. Figuras. ¿Ah? Figuras. Ajá, figuras gráficas. Y el de Osea también. Todo Osea. ¿Ah? Todo Osea, ¿verdad? Que usó a su esposa. El caso de Oseas, ajá, comparación. Muy bien, seguimos con datos importantes. Datos importantes. ¿En qué capítulo ya la dio la historia de Israel? Capítulo 8 al 12. Datos importantes. Número 1. Palabra clave. La palabra clave son los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles. Palabra clave. Los tiempos de los gentiles. 2. Capítulo clave. Aunque aquí, en el capítulo clave, yo no estoy muy a favor de este capítulo clave, porque el capítulo 12 para mí, en lo personal, ¿verdad? Lo hago yo en lo personal, pero la clase se las estoy dando de acuerdo al libro, pero no es que estoy en contra, sino que también para mí el capítulo 12 forma parte es un capítulo muy importante, ¿verdad? Para mí, para nosotros, para el futuro, para los gentiles. 11 y 12 va. Ajá, correcto. Pero dice el capítulo clave, el número 2. Número 2. Que indica el bosquejo. De los tiempos de los gentiles. El bosquejo El del bosquejo tiempo. de los tiempos de los gentiles. Número 3. Personajes en este libro. Claves. Aquí también yo, en lo personal, consideraría otros que aquí no están. Pero aquí dice que son Daniel, Nabucodonosor. Personajes claves, ¿verdad? Sí. Daniel, Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Daniel. Nabucodonosor,
Belsasar y Darío. ¿Cómo llamaba Daniel? Darío, ¿no? ¿De qué? Ahí voy. Belsasar. Daniel, Nabucodonosor, Porque cuál es Darío. A él lo Ahí, ahí no está Ciro en esto, No. en el libro. Entre otros, y esto es lo que yo quiero, en los personajes claves que no menciona el libro que nosotros estamos viendo, para mí debería de mencionar a Ananías, o en otras palabras, como fue puesto su nombre diferente, Sadrach, Mesach y Abednego. Ananías, Misael, Ananías, uno se llamaba Ananías, el otro se llamaba Misael, y el otro se llamaba, ¿cómo? Abednego. Que su nombre fue cambiado. Abren el capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Daniel. Usted sabe que sus nombres fueron cambiados a qué lengua. A lengua caldea. Caldea. En Babilonia se hablaba, la lengua que se hablaba se le decían los caldeos, o sea, la lengua. Ellos son caldeos porque hablan ese idioma, esa lengua caldea. Pero caldeos Los son babilonios. de una provincia de Babilonia, ¿verdad? Correcto, ajá. Donde ellos estaban, tuvieron que ser enseñados. Ajá. Ellos aprendieron la lengua caldea. Fueron enseñados esa lengua. Como quien dice que nosotros estudiamos inglés o que trabajemos en un lugar. ¿Ah? Los puso a estudiar él. Ajá. A los tres. Pero los usted cuatro cree, ahí, ¿quién cree que los puso a estudiar? para El rey Nabucodonosor. Ajá. Era orden, ¿verdad? Los puso porque una que los tenía en alta estima. Y los puso a estudiar para que conocieran las leyes caldeas, para que pudieran desempeñarse de una mejor manera sus cargos. Mire qué interesante. Y a raíz de eso, que conocieron las leyes caldeas, fueron cambiados sus nombres. Ya no se llamaban, dice, Ananías, Belsasar y Misael. Misael o Azarías. Azarías, Misael y Ananías. Ananías era Ananías, Misael y Belsasar era Daniel. ¿Por qué aquí aparece? Porque tiene Daniel, Nabucodonosor y Belsasar. Ananías, ¿cómo es? Pienso yo que lo menciona como el libro, ¿verdad? El libro pienso yo que lo menciona como su nombre antiguo y que después fue cambiado su nombre a Daniel. O sea, Daniel fue conocido como Belsasar y también ahora después como Daniel. Pero primero era Daniel, pero ahí le cambió ese nombre Bien, no, me refiero al libro. Bueno. Me refiero al libro, no libro de la Biblia, sino al libro que estamos viendo. ¿Por qué menciona a Daniel y también menciona a Belsasar? Y así por poquito los iba introduciendo, les cambió los nombres primero. Después la comida y que adoraran. Y poco a poco iba, quería. Despacio lo llevaba. Los decretos y los Pero ese era el estatutos. nombre de los dioses, Dios los dioses. Pero ese Belsasar no sería otro Otro Belsasar, otro personaje. Ajá. De repente, Porque de habla de repente. Daniel y Belsasar, que si hablamos del cambio de nombre, estamos hablando de la misma persona. Ajá, sí, es de Daniel, Exacto. que anteriormente se llamaba Daniel y me llamó Belsasar. Respondió el rey a Daniel, ¿cuál llamaba Como el autor de ¿Darío quién era? El rey. El rey Darío. Nabucodonosor. Nabucodonosor fue rey, pero de diferentes lugares y épocas. Pero en el tiempo de Daniel, el rey que gobernaba Babilonia era Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor. Y el rey que gobernaba Judá era Josías. El rey que gobernaba Judá era Josías, un rey benevolente, un rey piadoso, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, o que tuvo Judá, ¿verdad? Muy bien.
La geografía de Daniel. Número 4, su geografía. La geografía fue Judá y Babilonia. Judá y Babilonia. Los ríos de Babilonia. Recuerdo, ¿verdad? Sí, eran músicas sanas en esos tiempos. Uno lloraba, pensaba que era canción de amor. Imagínense hoy que No, pero bien conocemos. bonita, tiene una letra bien Tiene bonita. un mensaje. Y ese grupo todito murió. Sí. Los ríos de Babilonia. ¿Sí? ¿Lo oyeron? ¿No lo conocieron esa canción? Una canción del mundo, The River of Babylon. Eso es del chichiculote, ¿verdad? De ese colombiano que vive en El Salvador, ¿cómo se llama? Aniceto. De Aniceto. Aniceto es colombiano que se radicó en El Salvador, sí. Todavía vive. ¡Qué viejito! Aquí viene con Es los Sí. el que escribió la salvadoreña. Ajá, la pupusa y todo eso. Pero imagínense, mucha gente, ¿verdad?, escribió de Babilonia, sin embargo no sabiendo cómo es. Muy bien, sigamos. Ya casi terminamos. 10 minutos. Consideraciones. Y la geografía es Judá y Babilonia. Las consideraciones especiales. Y aquí terminamos la primera parte. Ya casi llegamos al tiempo justo. En el año 605 antes de Cristo, consideraciones. A mí me gusta este libro que están viendo en cierta parte. 605. En cierta parte me le falta información. Este libro que están viendo hoy. Oh, el libro este que están viendo. Pensaban que la Biblia. No, la Biblia está completa. El libro es antes de Cristo, 605. Como que han resumido nada más las partes más. Como que sí, este libro que ustedes tienen, que están viendo, Es bien corto también. es corto, es claro, es bien conciso, bien concreto, va lo que va, dice lo que es y ya, no miente. Algunas cositas diferentes, pero yo he dado clases con otros libros que son bien profundos, que ustedes llevan 4 materias ahorita, no vemos los libros proféticos juntos con tantos que están viendo ustedes en una sola materia. Hay mucha información. No, yo llevé el libro ese allá, mi hermana está estudiando en el Instituto Bíblico Ya casi. y dice que nada que ver, pues no me parece con lo que ellos usan. Ajá, no, sí. Desde que cada Nosotros mirábamos de una facultad, a nosotros nos proveía el libro, una institución que se llama FLET, que dice Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, que son bien profundos. Son FLET, súper profundos como usted no se imagina. Bueno, sigamos. En el año 605 antes de Cristo, 605. sí, el rey Nabucodonosor, junto con todo su ejército, llegaron a Jerusalén por primera vez. Oigan qué año. En el año 605, el rey Nabucodonosor, junto con todo su ejército, llegaron a Jerusalén por primera vez. Pregunta de examen, sí. Y esos exámenes, esas preguntas, léanlas bien profundas. Llegaron a Jerusalén. Daniel
Sí, llegaron a Jerusalén por primera vez. Daniel, que a su edad aproximada de 15 años, Daniel, que a su edad aproximada de 15 años, fue seleccionado con un grupo de cautivos. Fue seleccionado con un grupo de cautivos, quienes fueron llevados a Babilonia. Quien vivió allí el resto de su vida. En los primeros 20 años, de su cautividad, en Babilonia, Judá todavía era una nación. Punto. También en el año 586 antes de Cristo, Jerusalén fue destruida. Mire cuándo fue destruida. También, repito, en el año 586 Jerusalén fue destruida. ¿No fue la misma instrucción de Jeremías, que dio Jeremías? No tengo las fechas muy claras ahorita. Jerusalén fue destruida, pero no creo. Fue más después. Sí, fue mucho tiempo después. Destruida. Esto suscitaba así es la palabra. Esto suscitaba la pregunta referente al futuro de Israel. Y ante esta pregunta, Después que suscitaba, ¿qué dijo? esto suscitaba la pregunta referente al futuro de Israel. ¿Qué le esperaba después de esa destrucción, verdad? ¿Qué le espera a Israel? ¿Cómo será lo que le viene más? Suscitaba esa pregunta referente al futuro de Israel. Y ante esta pregunta, la respuesta está en este libro del profeta Daniel, que la miraremos más adelante. Ahí terminamos hoy la clase. Quedamos, ¿no? Sí. Está en este libro. Sí, hasta ahí. Justo al tiempo, la hora, miren. Regresamos con el profeta número Sofonías. 8 libros. Sí, bueno, en el libro tienen Página 213. dos
páginas tienen nombre? Sí. Oh, ¿hay mucho que escribir? No. Un poquito. O sea, vamos a escribir mucho, pero no lo va a dar todo. Tenemos que ver todo el libro hoy. Ay, señor. Vamos a ver. 45 minutos. Paternidad y fecha. Qué rápido. Página 213. Alright. Vamos a poner la fecha. Dice, paternidad y fecha. Sofonías, Hermano, ¿qué? bisnieto, Sofonía, bisnieto, con B, Perdón, me repite la dice, B pequeña, perdón. Sofonías, bisnieto del rey Ezequías. Hermano. Yo lo llamé, bisnieto de Rey Ezequías. pero no hemos escrito mucho. No, porno que Dice, estamos viendo la paternidad de fecha del libro de Sofonías, profeta Sofonías, la página 213 del libro. Dice así, Sofonías, bisnieto del rey Ezequías. O sea que Sofonías no era cualquiera, era de la línea de la realeza. andaba casi como Isaías, ¿ah? Sofonías dice bisnieto del rey Ezequías. Por eso era de la línea real. ¿Ya se ubicó, hermana ahí? Ya. Repito, Sofonías, bisnieto del rey Ezequías. Por eso era de la línea real. Y era pariente del actual rey, quien era Josías. Oh, quiero dar una aclaración. Yo les dije que Josías era reinado durante Daniel, no era Josías, era Darío. Pariente del actual rey. Del actual rey, quien era Josías. Todos estos profetas me vuelven a mí como medio. De tanto leer y preparar la clase. Aquí tengo la de uno y ven la del Y no he otro. terminado uno y están Viene preparado para las preguntas que vamos a hacer nosotros. Ah, sí. Nosotros Imaginen nosotros que estamos recién relacionándonos ahí. Pues está mejor porque él no sabe mucho. Ya no tiene tanta información ahí que Dice, es mejor no tener mucha información. Había veces que hemos salido de aquí echando humo. Ah, Sí. ven, casi todas las Eso es lo único que olvido, que no les queda tiempo ni de hablar. Hermano, perdón, ¿qué página era el libro? 213. Hijo. Dice, su profecía data durante los días, su profecía data durante los días del rey Josías. Por lo que su ministerio fue alrededor, hermana Carmen se quedó, del año 635 antes de Cristo. 605. 35. Antes de Cristo. Sí. Repito, su profecía data durante los días del rey Josías, o sea que el rey Josías era el que gobernaba en ese tiempo. Por lo que su ministerio fue alrededor del año 635 antes de Cristo.
Propósito de Sofonías. Propósito de Sofonías. El rey Josías quien intentaba hacer volver a Judá a Dios. Repito, el rey Josías, quien intentaba hacer volver a Judá a Dios, justo en ese momento Dios suscitó con ese C, pero pegado, suscitó con acento ortográfico. Repito, el rey Josías, quien intentaba hacer volver a Judá a Dios, justo en ese momento Dios suscitó a Sofonías para ayudar a este piadoso rey. Para ayudar a este piadoso rey. Aparte, el mensaje de Sofonías revela que ya era tarde para Judá. Y que se avecinaba un juicio. Sabiendo también que algunas personas podrían ser salvos. Sabiendo también que algunas personas podrían ser salvos del juicio, ¿verdad? El libro se divide en, número 1, el libro se divide en, número 1, salud, el juicio avecinándose, sobre la nación de Judá. Eso está en el capítulo 1, versículo 1 al 23. El juicio avecinándose sobre la nación de Judá. Número 2. El juicio avecinándose. Esto es como está dividido el libro. El juicio avecinándose sobre las naciones circunvecinas. Sobre las naciones circunvecinas. Esto está en el capítulo 2. Versículo 4, lo escribí aquí, medio raro, 4 al 15.
El juicio avecinándose, dijo. Sobre las naciones circunvecinas. Capítulo 2, versículo 4 al 15. No sé ni lo que escribí, pero creo. Número 3. El juicio avecinándose sobre la nación de Judá. ¿Cuánto es? Este es el 3. Ahí no le digo que está bien el capítulo. Oh, sí, ¿verdad? Ajá. El juicio avecinándose sobre la nación de Judá. Esto está en el capítulo 3, versículo 1 al 8. Capítulo 3, versículo 1 al 8. Y número 4. Las bendiciones venideras sobre las naciones. Las bendiciones venideras sobre las naciones. Encierra el capítulo 3, del versículo 9 al 20. Capítulo 3. Del versículo 9 al 20. Entre los datos importantes solamente vamos a escribir la palabra clave y su geografía. La palabra clave es el día de Jehová. El día de Jehová. Y su geografía fue Judá. Consideraciones especiales ahora. Su geografía. Judá, su lugar donde él ministró, predicó o advirtió. Judá. Consideraciones especiales. Vamos a ver, escribir. Para comprender el ministerio de Sofonías, tal como los dos profetas contemporáneos de él, tal como los dos profetas contemporáneos de él. ¿Quiénes fueron los dos profetas contemporáneos? Habacuc. ¿Quién más? Jeremías. ¿Quién? Habacuc y quién? Jeremías. Ajá, correcto. Ellos fueron contemporáneos y se supo mucho de ellos porque se profundizaron en cuanto a la geografía, en cuanto a su lugar, en el terreno donde ellos estaban predicando. Muy bien. Dice así: es importante comprender la historia de Judá. Repito todo. Dice: para comprender el ministerio de Sofonías, tal como los dos profetas contemporáneos, es importante comprender la historia de Judá. Aparte, en esos tiempos, hubo un avivamiento en la nación.
En esos tiempos hubo un avivamiento en la nación durante el reinado de Josías. Durante el reinado de Josías. Pero tan importante fue Durante el reinado de Josías. Pero tan importante fue el reinado de Manasés. ¿Quién reinó 55 años sobre Israel? Siendo Manasés uno de los reyes que gobernó más tiempo. Siendo Manasés uno de los reyes que gobernó más tiempo que ningún otro rey. Pero fue el más malvado de todos los tiempos, pero fue el más malvado de todos los tiempos de los reyes de Israel, el gran Manasés. Aparte, y por la maldad de Manasés Dios pronunció un juicio irreversible. Aparte, el mal impregnó tanto a Judá, la maldad impregnó tanto a Judá que la nación nunca se volvería a Dios. El rey comenzó su reinado en el año 640 antes de Cristo. O sea, el rey Manasés. En el año 640 antes de Cristo. Y su avivamiento comenzó 10 años después.
sea, en el 630 antes de Cristo. En el 630 antes de Cristo. ¿Me quedó? O sea, en el 630 antes de Cristo. Porque 10 años después rebaja, ¿verdad? Ya de 640 a 630. En vez de ser 50. Ajá. Pero venimos para... Porque van rebajando. Resumen de Sofonías. Resumen. Ya casi nos vamos. Ya no está resumen. Dice así. El tema de Sofonías es el día de Jehová. La cual está 7 veces en este libro. El día de Jehová está 7 veces en el libro de Sofonías. 7 veces en este libro. Esta frase se refiere a 2 puntos. Esta frase se refiere a 2 puntos. Un día inminente. Un día inminente. Inminente. N y M. Coma. Un tiempo de terror. Coma. Como juicio por el pecado. A esto se refiere, a todo esto. Como juicio. Sí, como juicio por el pecado. Coma. Un día de grandes convulsiones en la naturaleza. Un día de grandes convulsiones en la naturaleza. ¿Cómo qué podría ser eso, hermano Dimas? ¿Cómo es? Un día de grandes convulsiones en la naturaleza, ¿cómo qué podrá ser? Convulsión. Díganos algo que puede ser una convulsión en la naturaleza que demuestra esto. No me le ayuden. Convulsión, el que no sabe que entiendo, ¿no? Ajá. Vamos a ver, a otro. Convulsiones en la naturaleza. Hermano Rosalí. Son como eventos invernales, como puede ser un tornado, puede ser una lluvia torrencial, un maremoto, un tsunami, un terremoto, un huracán, Un volcán. Ajá. Convulsión de la naturaleza, eso. Muy bien, convulsiones de la naturaleza, etcétera, etcétera, porque hay muchos, ¿verdad? Que se refieren a eso el día de Jehová. Apréndanse bien eso. El día de Jehová en Sofonías, ¿a qué se refiere? Por lo menos una por lo menos. ¿Y le podemos depender? A lo que sea, que me quieran decir algo. Seguido, estas declaraciones tienen una perspectiva cercana y otra lejana.
Primero, refiriéndose a una invasión babilónica. Los babilonios no los dejaban. A una invasión babilónica. Y luego al periodo de la tribulación. Y luego al periodo de la tribulación, que es un tiempo futuro. Aparte, la primera parte de la profecía de Sofonías se refiere al juicio venidero sobre Judá. Se refiere al juicio venidero sobre Judá, coma. Pero antes el profeta anunció que toda la tierra enfrentaría al juicio, enfrentaría el juicio. Este juicio universal se menciona varias veces en este libro. Este juicio universal se menciona varias veces en este libro. Punto. La razón del castigo de Dios. La razón del castigo de Dios. La razón del castigo de Dios sobre Judá es la idolatría. Es la idolatría. Y los príncipes, sacerdotes, y el pueblo se habían involucrado alejándose de Dios voluntariamente. Alejándose de Dios voluntariamente. Aparte. La segunda parte del mensaje de Sofonías, la segunda parte del mensaje de Sofonías se refiere o se centra en el juicio venidero sobre naciones extranjeras. Ay, Dios mío. Segunda parte. Y la segunda parte del mensaje de Sofonías se refiere o se centra en el juicio venidero sobre naciones extranjeras,
como Filistea, como Filistea, Moab, Filistea, Moab, coma, Amón, coma, Etiopía, y Asiria. Repito, se centra en el juicio venidero sobre naciones extranjeras como Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. 5 naciones. Sin embargo, algunos de ellos se volverían a Dios. Mire qué bien. Punto. Texto final. No, faltan 2 partes más. La tercera y la cuarta. La tercera sección de esta profecía. Tercera parte. Sí, la tercera sección de esta profecía es una vez más un anuncio del juicio venidero. Jerusalén había sido obstinada. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermana Irma? Obstinada. ¿Ah? Obstinada como necio. ¿Ah? ¿Ah? Necio. Como necia. No, como cuando ya alguien está harto de algo. Como ya no le cabe más. Una gente que persiste en una cosa que dicen así es y así es y así es. Sigamos. Dice. La tercera sección de esta profecía es una vez más un anuncio del juicio venidero. Jerusalén había sido obstinada y rebelde. Obstinada y rebelde. Como que ya había llegado a los extremos con Dios. Al límite. Ya no había cura, sino que el juicio nomás. Y rebelde. Y sus líderes se consideraban, y sus líderes eran considerados o se consideraban como 2 puntos. Codiciosos. Oiga, los líderes de Judá. ¿Cómo eran? O sea, como codiciosos, o sea, eran. Eran codiciosos. Sí, pero ahí dice el libro cómo. Codiciosos. Ahí la palabra cómo era para describirlos, según allí. Codiciosos, coma, impíos. Impíos. Coma, traicioneros y malvados. Por lo menos se me aprenden unas 2 de esas. Codiciosos, impíos, traicioneros y malvados. Los líderes de Judá, miren. Aparte, la cuarta y última parte del libro, ya casi.
Ay, Dios mío, yo voy a soñar con sofonía. Ya vendrán las clases más bonitas para ustedes. Es que esto es como un poco... Uno puede salir con otra exposición. Ya vendrán las clases más prácticas para ustedes. De aquí en adelante, no se me preocupe. Escribir no. Ya, mire, ya. Solo escribir no. Pero, ¿sabe por qué yo opté por darle la clase de escribir? Que escriban, porque al principio yo hacía preguntas y no me leían. Porque es la única clase que solo escriben, las otras ellos están explicando. ¿Verdad? Sí. Bueno. Pero ya aprendí bastante a escribir yo. ¿Verdad? Yo prefiero escribir que voy a memorizar más. No. Se le sirve más. Ya agarré listeza ya para escribir. Usted escuchó en el minuto y se lo olvidó. Sí. Lo que tiene un escrito. Sí. Hay métodos, ¿verdad? Cada quien tiene métodos de enseñanza. Ajá. ¿Verdad? Los míos, no los míos. Es como, usted va, por ejemplo, escribimos un poquito, va explicando, voy entendiendo, pero así, esto lo vengo a ver hasta el otro miércoles. Pero ahí está el problema. Es ahí el gran problema. Porque los libros no hay que guardarlos, los cuadernos no hay que meterlos en el bolsón hasta el otro lunes, ¿no? Y pide que a mí también no me queda tiempo, pero debemos de hacer un sacrificio en cuanto a leer y estudiar. ¿Sabe a qué hora me acuesto yo todos los días? A las 12:30, 1 de la mañana, para poder estudiar, para poder sacar